Listo. Me robaron el mallete, ni modo. Muy buenas noches. Es tiempo del Colegio Alto Rendimiento Jurídico. Please attention. El día de hoy no va a venir con nosotros el señor juez Ricardo, perdón, es que me traiciona el amor, ¿verdad? Sí, Ricardo Ojeda Ganda. El juez Aarón Cámara Tristán nos dijo que tuvo alguna complicación que inclusive faltó a su trabajo. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque debe haber sido algo que le impidió ir a trabajar, con mayor razón estar con nosotros. Pero siempre vamos a tener tema de qué hablar porque el estudio es eterno. Si nosotros, por ejemplo, ahorita está anunciado ahí en la pantalla criterios de oportunidad del sistema procesal penal acusatorio, ¿sí? La otra vez Arturo, que no ha llegado, y hizo una pregunta acerca de si era lo mismo principio de oportunidad. Más bien yo dije principio de oportunidad. Gaer, haz esas cosas blancas, ponlas allí en el piso si quieres para que te sientes. Y yo decía que principio de oportunidad es igual que criterios de oportunidad. Acuérdense que hay figuras jurídicas que es muy importante que se conozca cuando tienen dos nombres, para efecto de que si te hablan de ellas sepas que se está aludiendo a la misma figura, ¿sí? Recuerdo alguna vez en clase, clase de civil, la adjunta nos fue a dar un tema. Esa adjunta muy estudiosa, adjunta del doctor Julián Buitrón Fuentevilla, cuenta la historia que años después llegó a ser la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la maestra Leoba Castañeda. En ese entonces era la adjunta. Todos estábamos enamorados de ella, una mujer muy guapa. Y yo le escribí cuántos versos. Y doña, ahorita doña Leoba, que es la señora Leoba, en ese momento era la adjunta, la señorita, nos dio la clase de la declaración unilateral de voluntad. Y el otro día llegó el maestro a hablarnos, a preguntar la clase, diario preguntaban la clase. Y si te preguntaban hoy y habías respondido bien, y era bajo el método de, ¿qué es esto? Y le empezabas a decir bien, párale, a ver, continúa. No podías decir lo que ya dijo él, era continuar. Se daba cuenta que si habías estudiado, ¿para qué te sigue diciendo? Perdía oportunidad de preguntarle a otros. Y entonces en el momento que le preguntan a los otros, uno de los compañeros, el maestro dice, ¿qué es miento, a la primera, ¿qué es la policitatio? ¿Qué? ¿Qué es la policitatio? No sé, y así no sé. Y me recuerdo que un amigo le dicen, ¿qué es la policitatio? Dice, mire, no sé, pero si usted me dice tantito, doy de ahí me arranco. O sea, déme tantita hebra. Es lo mismo. Entonces, es las cuestiones que debemos nosotros de conocer cuando son palabras sinónimas, porque si no estás en otra frecuencia, ni entiendes. Pero entonces el estudio de todas las figuras jurídicas para su dominio requiere muchas veces estudiarle. Tú dominas la parte de las detenciones. ¿Cuántos años tienes capacitando policías? Pues más de 15. Más de 15. Por algo domina el tema. Y puede haber en foros como en conferencias, en lugares donde se toca el tema, aspectos que no has tomado en cuenta desde esa perspectiva. Como el martes pasado que hablabas de tu cuarto punto. Ese cuarto punto pertenece al 1 y al 2 y al 3, ¿sí? Y en su disertación que dé a los policías ya lo tienen que incorporar como es un punto que es compatible para el 1, para el 2 y para el 3 en la diferenciación que él hace para hablar de la figura de la flagrancia por señalamiento, ¿sí? Y él tiene el compromiso de decir que la figura es legal, ¿verdad? Porque trabajas en la institución y estás capacitando a ese tipo, a elementos de la corporación. Imagínense que llegara el chisme que el maestro dice que es ilegal, me lo cobran, ¿sí? Pero entonces, les referían el amparo de este señor Raimundo Collins. A ver, primero, vamos a preguntarnos. Se dice, un juez libró la orden de aprehensión. Creo aprox a los 15 días, otro juez dice que la orden de aprehensión está prescrita.
¿sí? Y actualmente hay recurso de apelación en contra de decisión del juez. Pero los hechos que me comentaron, y me los comentó un juez, por lo tanto le creo, son los siguientes. Al señor le atribuyen X delito. X delito. ¿Cómo se calcula la prescripción de la acción penal? Para saber esa noticia criminal que llega a conocimiento del Ministerio Público a través de una denuncia, querella o acto equivalente a la querella, necesariamente el primer estudio que tiene que hacer el Ministerio Público cuando recibe la noticia es preguntarse: ¿el hecho que la ley señala como delito está prescrito o está vigente todavía su persecución? Por ahí tiene micrófonos. ¿Sí? ¿Dónde está la de los 10 pesos? Adelante, adelante. Perdón, No le ha subido el volumen. bueno, El botoncito. Oíte. los hechos que se le imputan porque son diferentes. Comienza sin haberse presentado la denuncia, comienza para cumplir con el requisito de procedibilidad de la querella, dice el código que es de 1 año. Me imagino, sin tener a detalle acceso a la carpeta, me imagino que ese fue el motivo por el que el juez ha de haber dicho ya no están a tiempo de cumplir con el requisito, y cuando se presentó la denuncia o la querella. Acuérdate que en este caso sí libraron la orden de aprehensión y 15 días después otro juez dice está prescrita. Además estás combinando una cuestión que no viene ahorita al tema. Perdón. La prescripción de la acción penal en cualquier delito, ¿cómo se actualiza? Adelante, Javier. Tendremos que verificar ante qué tipo de delito estamos, si fue instantáneo, continuado o continuo. Y dependiendo del momento de la ejecución. ¿No se oye o no oigo yo? Si fue instantáneo, Sí, ahora sí. continuo o continuado, y dependiendo del momento de la ejecución, si fue instantáneo, a partir de ese momento tendríamos que atender a los parámetros que establece el código sustantivo para determinar la prescripción. Si fuera permanente, digamos que en el momento en que se cometió la última conducta, ¿no? Estas serían algunas. Bueno, tú estás hablando el segundo paso. El segundo paso es, sabiendo cuál es el parámetro que se va a tomar en cuenta para determinar si una ley señala como delito está prescrito o no, ya sé cuál es el parámetro, que es la pregunta inicial. Ahora, ¿cuándo empieza a correr? Y eso es lo que acabas de decir. Dependiendo si el delito es instantáneo, permanente o continuado, ahí es donde empiezan a correr términos. Pero ese parámetro, ese término, para cualquier delito, independientemente que se persiga de oficio o de querella, ¿cuál es? Maestro, Perdón. Ya tiene Ya me estaba pisando. Ustedes son acaparados de micrófonos, suelten otro para allá. Maestro, robusteciendo lo que dijo el compañero, es en atención a la penalidad que señala el código y sería en atención a la medida aritmética. Bueno, iba a ver Lucero. Que nunca será menor de 3 años. La prescripción de la acción penal, conste, hay acción penal y sanción penal. Hay prescripción de acción penal y prescripción de sanción penal. Como su nombre lo dice, en esta segunda sanción penal ya hay una determinación del juez donde se indicó si se dio el delito. Y ahora, si estamos hablando ya de sanción, estamos hablando ya de delito, En todo el uso de la palabra hablé de hecho que la ley señala como delito, hecho que la ley señala como delito, porque así se maneja en todo lo que se llama etapa de investigación inicial e investigación complementaria. Ya cuando estamos en audiencia intermedia se ofrecen medios de prueba para acreditar delito y plena responsabilidad penal.
Si estamos hablando de una sanción, es que un juez ya dictó sentencia, que puede ser en la audiencia de juicio o puede ser en abreviado, porque en abreviado se dictan sentencias. Y en esa sentencia se determinó que existe el delito y que a la persona que le están imputando su comisión, y que lo tengo aquí presente en la sala de audiencias, es el penalmente responsable. Esa determinación que toma el juez, y hay consecuencias legales, entre ellas qué sanciones se le van a aplicar, es lo que implica una sanción penal. Si la persona deja de cumplir, ¿sí?, si la persona se sustrae a la acción de la justicia, ahí lo que se calcula es la prescripción de la sanción penal, porque ya hay una sanción penal. Y obviamente los parámetros son totalmente distintos a la prescripción de la acción penal. Acción penal es la pretensión punitiva a cargo del Ministerio Público, la acción penal pública. Brandon. Acá hay uno ya. Pero están durmiendo aquí. Ah, no, está despierto, está muy grande. Ahí va para atrás. El fundamento es el artículo 111, prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de la pena. Establece dos fracciones. La primera dice que cuando se trata de delitos que ameritan pena privativa de libertad, en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de 3 años. Exacto. Y cuando no es privativa de libertad, en 1 año. Exacto, cuando no es privativa de libertad. Ojo, entonces, siendo un delito en cuya punibilidad se establece pena privativa de libertad, es el término medio aritmético del delito de que se trata. Dice incluidas sus modalidades. Modalidades, entiéndase, atenuantes y agravantes. Y no es nada fácil sacar el término medio aritmético. Nada fácil, ¿sí? Y me dirán, ay, licenciado, es a la mínima del delito que se trate, le sumas la máxima que tiene el mismo contemplado, y la suma que te resulta la divides entre 2, y de ahí ya te salió el término medio aritmético. ¿De dónde me asustas? ¿Sí? De que, ay, es bien difícil. ¿Sí? Incluso sus agravantes atenuantes. Robo de 10,000 pesos. ¿Dónde ubicas la punibilidad por el solo hecho de robar? Código Penal de la Ciudad de México, 220, ¿en qué fracción? Sácale el término medio aritmético. Y por el delito básico de robo te está saliendo X sanción, dijimos 10,000 pesos, ¿verdad? Saca ahí las cuentas de acuerdo a las diversas fracciones que tiene el 220. Ahí está, licenciado, pues esta más esta resultó, sí. Pero ¿qué crees? Concurre la agravante de violencia a la cuenta del término medio aritmético. Ah, también se cometió en pandilla, ¿eh? Haz la cuenta, término medio aritmético. Ay, se me olvidaba, es que soy re güey. Fue en contra del traducente. Sácale el término medio aritmético. Ay, perdone tantos errores. No fue en autoría, fue en participación. Todas estas agravantes que acabo de mencionar, pero en participación. ¿Sí? Las cuentas nos van a ser muy difíciles que hacer. Aquí tenemos pendiente ese ejercicio. Tenemos pendiente ese ejercicio. Porque más nos vale hacerlo, enseñarnos a hacer ese término medio aritmético, porque en este sistema procesal penal acusatorio hay diversas instituciones que tienen que ver con el término medio aritmético. O sea, tienes que enseñarte a sacar el término medio aritmético para poder invocar si se actualiza una de esas figuras o no se actualiza. En derecho sustantivo, prescripción de la acción penal. En derecho adjetivo, o entiéndase Código Nacional de Procedimientos Penales, se quedó atrás de ti el... Gracias, maestro. Acceso para un beneficio puede ser procedimiento abreviado. Puede ser procedimiento abreviado. Hay que ¿No? sacar el término medio aritmético para decir el procedente. No, bueno, dirían ahí, a mí no me gusta, por ahí váyanle dando a... No, ahí hay otros micrófonos, atrás de ti, Plata, atrás de ti. Pero ahorita, yo soy muy dado, aunque entienda lo que la gente me quiere decir, le juego al que no te entendí. ¿Por qué?
Porque obligo a que la persona se exprese correctamente. No a que, ya sé cuál es tu idea, estás queriendo hablar de esto, ¿verdad? Sí, bueno, no. Si yo ahorita le digo que no está correcto su planteamiento, al rato digo por qué. Pero no le saco al buey de la barranca. Porque él, si lo plantea así en juzgado, y el juez no le quiere hacer el favor de que sí te entendí, pues le niega. ¿Sí? ¿Y por qué? Por no saberse expresar correctamente. ¿Sí? Alfonso. Sí, el procedimiento. Este procedimiento también. Préstale el micrófono que sirva, no sean gachos. No, ya que Ya. Ahí está. Esta cuestión de la media aritmética te ayuda para los medios alternos. Puede ser la suspensión condicional, como dijeron, el procedimiento abreviado o un acuerdo reparatorio según sea el caso, ¿no? ¿En acuerdo reparatorio, término medio aritmético? No, en acuerdo no. En lo que quisiste decir, en el procedimiento abreviado, para que la persona tenga acceso a la primera regla de reducción de las penas previstas en el 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que sea primodelincuente y el delito por el cual se está siguiendo el proceso en su término medio aritmético no excede 5 años, la reducción va a ser X, infinitamente menor a la segunda opción, que nos dice el siguiente párrafo, en cualquier otro caso. ¿Sí? Si eres primodelincuente y el delito por el cual se dictó el acto de vinculación a proceso en su término medio aritmético no excede de 5 años, la reducción de las penas que tienes derecho a un procedimiento abreviado son menores. ¿Menores frente a qué? A que fueras delincuente secundario. ¿Sí? Por eso es importante saber sacar el término medio aritmético. Primero, porque partiendo de esa base, el procedimiento abreviado procede en todos los delitos, en todos. El más desgraciado de los delincuentes tiene derecho a procedimiento abreviado. ¿Sí? Imagínense estos delitos que tienen en el Estado de México. De tal sanción a, no hay la prisión, ahí le llaman prisión vitalicia, ¿verdad? Tiene prisión vitalicia. No es cadena perpetua, es prisión vitalicia. De tener prisión vitalicia a poder optar por una reducción, aunque no va a salir por el tipo de delitos, las penas mínimas parten de 20, 30 años. Pero de ahí viene la reducción. Si es primo delincuente y el delito por el cual se sigue el proceso, su término medio aritmético no excede 5 años, no tiene derecho a la primera regla de punición, pero sí a la segunda. De reducción de la sanción. Reducción de las sanciones. ¿Sí? Para la suspensión condicional del proceso, se requiere como requisitos plantear un plan de reparación del daño y sujetarse a determinadas medidas que establece el 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el requisito primordial, el delito por el cual se haya dictado el acto de vinculación al proceso no exceda su término medio aritmético de 5 años. ¿Sí? Siguiente figura, ya vimos 2 figuras. 3, derecho sustantivo, prescripción de la acción penal. Derecho adjetivo, suspensión condicional del proceso, primera regla de reducción de la sanción en procedimiento abreviado y artículo 150, Código Nacional de Procedimientos Penales, orden de detención por caso urgente emitida por el Ministerio Público porque el delito que se le atribuye a la persona en su término medio aritmético excede de 5 años. En este último caso de orden de detención por caso urgente porque el delito en su término medio aritmético excede de 5 años, en audiencia de control de detención, cuando el juez diga las razones de la detención, el MP diga en términos de 308 las razones de la detención, va a decir, porque haciendo cuentas era delito cuyo término medio aritmético excedía de 5 años, razón por la cual se libró. Y en la carpeta de investigación existían datos con que se acreditó el hecho que la ley señala como delito, así como la probable responsabilidad del imputado en su comisión. Por eso libré el orden de detención. Abogado.
¿Qué cree haciendo las cuentas? No excedía de 5 años. ¿Sí? El juez, el MP de entrada va a decir, ah, chinga, a lo mejor se le olvidó, las cuentas las hicieron partiendo de que era autor, cuando resulta que la carpeta se seguía siendo partícipe. Y siendo partícipe, las cuentas se hacen partiendo de 3/4 partes. ¿Sí? Por eso sería un motivo para libertad de él y para iniciar una carpeta de investigación al Ministerio Público que libró la orden de detención por caso urgente, amén de la responsabilidad administrativa que le implica una deficiente actividad administrativa, esto es, en el ejercicio de su función. O sea, es muy delicado. Como lo que esto estamos platicando de la orden de aprehensión del señor este. Entonces, cuando llega la noticia del evento con apariencia de delito, ese error de decir apariencia de delito, es hecho que la ley señala como delito. Antes, en estos años que hemos estado viendo este sistema, antes era válido decir hecho con apariencia de delito, porque algunas de las legislaciones estatales utilizaban esa terminología, pero el Código Nacional utiliza hecho que la ley señala como delito, entonces así llaman. ¿Sí? El MP llega a conocimiento ese hecho que la ley señala como delito y tiene que ponerse a hacer cuentas. Y seguramente las hizo. Y dijo, no está prescrito. Le entramos a la investigación. Inclusive, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando alude a la denuncia, querella o acto equivalente a la querella, señala que se hace del conocimiento del MP un hecho con características de delito. Ni siquiera dice en esos artículos hecho que la ley señala como delito, sino dice hecho con características de delito. ¿Sí? Bueno, y llegó a consignar el asunto ante un juez. Me comentan que el juez dijo, el término medio aritmético de este delito para que prescribiera la acción penal, efectivamente no ha prescrito. Hoy que me lo sometan a consideración, no ha prescrito. Faltan 5 días para la prescripción. Así que apúrense a agarrarlo, porque si en 5 días no lo agarran, estará prescrita la acción penal. No lo agarran en 5 días, los abogados defensores promueven la audiencia correspondiente y la juez, segunda juez, primero juez primer juez que libra la orden de aprehensión, condicionándola a que lo agarren en los 5 días. La juez lo sometan a consideración que ya está prescrita y dice efectivamente, está prescrita la acción penal. ¿Por qué? Porque pasaron los 5 días y no lo detuvieron. Este obrar de los ambos juzgadores fue correcto. ¿A qué lugar, Michelle, si quieres? O allá, donde quieras. ¿Fue correcto? Alguna vez, siendo juez, 34 años atrás, el titular del juzgado donde yo estaba, es más, ni siquiera fue ese juzgado. Dije, no, sí, yo estaba en el 35, sí existía el 35, 34 años atrás. Porque en 99 se duplicaron los juzgados. ¿Sí? No miento, se duplicaron. Eran 33, fueron 63, entonces el 35 era nuevo. El hecho que le repartieron a todos los juzgados nuevos asuntos de los anteriores juzgados para nivelar cargas, para no empezar de ceros los otros. Adelante, Sandy. Ya llegó la que cobra. ¿Sí? Y resulta que de las órdenes de aprehensión que tenía pendientes de cumplimentar, se cumplimenta una por homicidio calificado. Faltaba 1 año para que prescribiera la acción penal. A los 34 años prescribió la acción penal. Miento, lo detuvieron. Le faltaba 1 año para que prescribiera. Se le aprende y se le pone a disposición del juzgador para el inicio del proceso penal. Lo primero que tenía que hacerse es declaración preparatoria.
Ahí no procedía un auto que califica de legal la detención del anterior sistema, porque la detención se verificó en cumplimiento de una orden de aprehensión. Como también ocurre en este sistema. En este sistema, si se libra una orden de aprehensión y solamente los jueces libran órdenes de aprehensión, en el momento en que se lleva a cabo audiencia en cumplimiento de orden de aprehensión, el primer acto procesal donde hay debate que se lleva a cabo es la formulación de imputación. No se estudia si la detención fue legal o no legal, porque el hecho de que el juez haya liberado la orden de aprehensión presupone la legalidad de dicho acto. ¿Sí? Entonces, en el anterior sistema y en este, no se calificaba, no se entraba al estudio si la detención había sido legal o no. Reitero, porque al librar esa orden de aprehensión un juez, se estimaba que era legal. Y se llevaba a cabo en el anterior sistema la llamada declaración preparatoria. ¿Sí? Acuérdense que el sistema tradicional subsiste en toda la República. Hay muchas órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, libradas bajo el sistema procesal penal mixto o inquisitivo. En el momento en que ustedes en el despacho tengan una orden de aprehensión cumplimentada del sistema anterior, en automático le van a preguntar a los abogados viejitos: oiga, apóyeme en este, pues yo sé del nuevo, porque de este no sé los pasos, ¿no? Va a ser muy normal. Y además los jóvenes están empapados del sistema procesal penal acusatorio. Del anterior, ¿de qué pasaba esto? No. Entonces ahí va a haber chamba para los que trabajamos del anterior sistema. Digo, más vale que un abogado de los nuevos se asesore con un abogado de los viejos, porque si no, ¿cómo le va a ir? ¿Sí? Incluso, acuérdense que en el sistema tradicional no impera la oralidad. ¿Sí? Entonces ahí te cambia, o así le cambian el chip a los jovencitos. Bueno, en esa declaración preparatoria podía el abogado hacer uso de la palabra. No lo hacían, ¿eh? En el 98% de los casos no lo hacían. ¿Sí? Obviamente para argumentar uso de la palabra, que se iba a quedar por escrito. Todo se mecanografiaba, pero podía hacer uso de la palabra. Después de ello, podías solicitar la duplicidad del plazo. Ahora se llama ampliación. ¿Sí? Antes se llamaba duplicidad. Se pide la ampliación actualmente. Antes se duplicaba. ¿Para qué? Para ofrecer medios de prueba. Ahora se amplía ¿para qué? Para ofrecer datos de prueba o medios de prueba. Esos comparativos, más por los que trabajamos en el sistema anterior, sería muy conveniente tenerlos presentes, porque es lo que nos desfasa para entender muchas cosas. Los chavos del nuevo sistema, como no les hacen referencia al anterior, pues no tendrán problemas sobre ello. Tendrán problema cuando tengan un asunto del sistema tradicional. ¿Sí? Y entonces, habiéndose duplicado o no, habiéndose ofrecido medios de prueba, habiéndose desahogado, se llegaba a un auto de término constitucional. Dije auto de término constitucional, no dije auto de formar prisión. Auto de término constitucional, porque yo como juez no sé en qué sentido voy a resolver. Soy imparcial. ¿Sí? Cuando los jueces en este sistema se amplía el término y dicen, vamos a regresar en tal fecha para dictar el auto de vinculación a proceso. Puta madre, entonces ¿para qué ofrezco pruebas? Ya me estás anunciando que vas a dictar el auto de vinculación a proceso. Los jueces tendrían que decir, para efecto de dictar el auto de término constitucional, sigue llamándose auto de término constitucional, o para resolver la situación jurídica del inculpado, del imputado en este sistema. ¿Sí? Bueno, entonces en aquel se lleva a cabo la prepa, no ofrecen nada, Pregunta, y aquí en cobro, ¿por qué delito se había liberado la orden de aprehensión en el caso que estoy manejando? Lucero, ¿cuál? Fuerte. Homicidio calificado. Homicidio calificado. En el auto de término constitucional dicté auto de formar prisión por el delito de homicidio en riña. No me ofrecieron ni una sola prueba. Reclasificó el delito. Reclasifiqué el delito. ¿Lo podía hacer? Sí. ¿Por qué?
¿Por qué es facultad del juez? También porque de homicidio calificado bajó a homicidio en riña, es hacia abajo. No podía de homicidio en riña subir. Porque de los hechos se desprendía que era otro tipo penal y el juez no podía hacer. No, fue el mismo tipo penal. De fue el homicidio mismo tipo. calificado a homicidio. Fue el mismo tipo penal. Solo La modalidad fue la que cambió. ¿Sí? Modalidad agravante, modalidad atenuante, pero fue el mismo tipo penal. ¿Sí? ¿Por qué el juez lo pudo hacer? Era su facultad, No me ofreció nada la defensa. no importa. Ya quedaste que era mi facultad. Si yo digo por qué, no me repitas facultad, ya me lo habías dicho. Quiere decir que sí tienes palomita porque era facultad, pero las razones, las causas, no me las estás diciendo. Javier. Conocía la averiguación previa y la tenía en sus manos, con eso pudo resolver. Exacto. Se pudo hacer la reclasificación porque el juez tenía en sus manos la carpeta, la averiguación previa y el pliego de consignación que estaba anexado a la carpeta. Y no compartía el criterio del juez que 34 años antes había liberado la orden de aprehensión por homicidio calificado. El mejor defensor en el sistema procesal penal inquisitivo del inculpado lo era el juez. Porque el juez, sin petición alguna, podía hacer lo que yo hice. Y es legal. Adelante. Ahí si la defensa en su momento hubiera tenido la carpeta, Averiguación previa. la averiguación previa, lo que era la orden, si hubieran alegado algo, ya hubiera prescrito porque ya era otra modalidad. No. ¿No? No, precisamente ya viene el planteamiento que le estoy haciendo. Cuando se libra la orden, por mandato de ese juez, fue por homicidio calificado. Y no hubo ningún medio de impugnación en contra de esa orden que dijera que estaba mal. Por lo tanto, estaba firme que era, hasta el día que lo detuvieron por homicidio calificado. Los propios policías judiciales en ese entonces tuvieron que preguntar, ¿está vigente esta orden? ¿Cómo se sabe que está vigente? A la pena mínima, tómale la máxima, sácale la mitad y te salen 35 años. ¿Cuándo se libró la orden? En tal fecha. Ahorita, ¿cómo estamos? Tal. ¿Cuánto faltarían para los 35 años? Un año. ¿Qué es? Agárrenlo. La orden de aprehensión estaba vigente, porque era en ese momento por 35 años. El juez en el auto de término dice, no es homicidio calificado, es homicidio en riña. Permite que se siga el proceso. No podía el juez, pero por ningún momento, decir, a mi criterio fue por homicidio en riña. Y sacando las cuentas, cuando lo detuvieron, fue fuera de término. ¿Por qué no? Porque cuando lo detuvieron, el mandato que permitía detener a la persona tenía una vigencia de 35 años. Simplemente por lógica. ¿Cómo 34 años después la decisión del juez de que es homicidio en riña y por lo tanto término medio aritmético cambia, lo vas a retrotraer a cuando el juez dictó la orden? No. ¿Sí? Por eso es que se siguió el procedimiento y le faltaba un año. ¿Sí? Digo, qué mala onda, tanto evadir, y además ya era un próspero empresario. El señor era un próspero empresario. Lo que cambia la vida. Y les digo porque los judiciales estaban adscritos al juzgado y me dijeron, ¿qué creen, jefe? Después, nos ofrecieron $1,000,000 por soltarlo. ¿Sí? Estoy hablando de $1,000,000 hace 15 años. Ahorita debe ser un poquito más. Y les digo, ya la habíamos reportado, que si no, pues muy atractiva la oferta, ¿no? Ya depende de cada quien, ¿no? Sí. A mí me ofrecieron 2 y no lo solté. Es broma. Amar está prescrito. Ibas a hacer. ¿Se acuerda del caso de Alfredo Ríos Galena? Ah, sí, nuestro que ya acaba de morir. Y sucedió lo mismo que usted está comentando. Y era un ciudadano honrado en los Estados Unidos. Era cristiano, era pastor. Era pastor. Y me lo van agarrando. La orden de aprehensión estaba vigente. Y se vino a morir apenas la semana pasada, hace 15 días. ¿Sí?
Bueno, vean las situaciones. Por acá hay lugares de Asensio, mira, hay uno, te dejaron acá adelante. Y no, quedamos que llegaran temprano, ¿verdad? Cierran la puerta. Y entonces, valga, aquí lo que tratamos de decir en este momento es que, Margarita, ¿sí? Te ponemos a disposición del juzgador. Y el juez empieza el proceso penal en su contra, dicta auto de término condicional en su modalidad de auto de formal prisión, pero por homicidio en riña. ¿Se pueden retrotraer el término medio aritmético acá? No, claro que no. Qué sencillo sería para mí hacerlo y lo suelto, ¿verdad? Amén de esta información que dimos que ofreció dinero y esto lo de allá. Aún sin ofrecer dinero, sin eso, jurídicamente es válido que retrotraes los efectos de ese auto de formal prisión por homicidio en riña a 34 años atrás. No. Dígame usted. Hay una razón poderosa para Es una canción. que confirma lo que usted está diciendo. El micrófono te vale madre. 10 pesos. Ahí está la que está comiendo usted. Hay una razón poderosa para confirmar lo que usted está diciendo. Es en la situación jurídica del imputado al momento de su aprehensión era que se había dictado la orden de aprehensión de captura Asensio, acá. por el delito de homicidio calificado. Esa era su situación jurídica al momento de capturarlo, no después. Ese es el motivo. ¿Algún carro estás tomando? Sí. ¿El de Guadalupe Calio? ¡Guadalupe Calio! 10 La pesos escalera. de multa, güey. Es esa que está pasando enfrente. Ese es el motivo jurídico. Valga este ejemplo que lo viví yo como juzgador. Imagínense que hubiese yo dictado el auto por homicidio calificado. Bueno, no opera porque aquí lo habían detenido. En el otro que estamos señalando de Collins no lo habían detenido. Pero ¿de dónde el juez que libra la orden les dice y nada más les quedan 5 días? No es cierto. No es cierto. Sí hay reglas de la prescripción de la acción penal. Yo he señalado que la prescripción de la acción penal es un perrito que se llama galgo. Ese perrito aquí tiene en el galgómetro, en Tijuana hay un galgómetro, tiene que correr de aquí hasta acá. Hasta acá es el tiempo, término medio aritmético del hecho que se trate. Ya le pusimos, la distancia es, ya sacaste esa cuenta, término medio aritmético. Esa es la distancia que tiene que correr, los años que tiene que correr. Desde que se cometió el delito, no desde que el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal, desde que se cometió el delito, corre el galgo, tomando en cuenta si el acto es instantáneo, desde que se cometió el delito, permanente, continuado, último acto de ejecución, permanente, ¿sí? Porque alguien puede estar secuestrado 2 años, esos 2 años no corre la prescripción de la acción penal, sino cuando la persona es liberada o aparece muerta, ahí empieza a correr, si no esos años serían a su favor, ¿sí? Tenemos que ver, de acuerdo al delito que se trate, si es instantáneo, permanente y continuado. Y el propio código nos dice cuándo empieza a correr la prescripción tratándose de esa naturaleza jurídica de los delitos. Corre el galgo. Pero hay algo que se llama interrupción de la prescripción. Interrupción de la prescripción. Los actos encaminados en investigación del delito del delincuente interrumpen prescripción. O sea, cada vez que haya un acto de eso, interrumpe prescripción. Si está la averiguación previa trabajándose, interrumpe prescripción. Porque está en la investigación del delito del delincuente. Y aún así nos dice el código, pero llegando a la mitad del término que requieras para la prescripción, nada interrumpe la prescripción, solo la detención del delincuente. ¿Sí? Y si la detención del delincuente, como fue a los 34 años, interrumpe la prescripción, interrumpe, pero para el efecto de que nunca va a llegar a la meta. No es que después va a continuar, porque él, cuando sea presentado ante el juez, cambió situación jurídica. ¿Sí?
Lo que hicieron los jueces obviamente es incorrecto. Te suelta la orden de aprehensión, pero te falta este término si no prescribe. No, momento. ¿Sí? No dice el 211 cuándo se ejerce la acción penal e inicia el proceso. ¿Sí? El penúltimo párrafo del 211. Con la solicitud de orden de aprehensión y liberar la orden de aprehensión. El MP apeló. Ya no me preocupa, porque yo fui juzgador, ya no me preocupa que revoquen esa determinación. Ahora la segunda, la de la juez, que dijo, prescribió, porque el primero dijo, te libro el orden y nomás tienes 5 días. La otra, la defensa, ya pasaron los 5 días, prescribió, sí, está prescrito. No me preocupa que llegaran a sancionar a los juzgadores. Hay algo que se llama notoria ineptitud. De entrada, el Consejo de la Judicatura, los consejos de la Judicatura Federal y de la Ciudad de México y de todas las entidades federativas, en queja administrativa no pueden conocer de criterios jurisdiccionales. Si yo me quejo, en este caso, de que el juez, yo Ministerio Público, institución del Ministerio Público, el juez hizo lo que acabo de relatar, el Consejo de la Judicatura me dirá, oye, dispénsame, criterios jurisdiccionales es el tribunal, no es el Consejo. Pero con esas tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que dice notoria ineptitud, sí conoce el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? O sea, depende, no es criterio jurisdiccional, es pendejada, sí conozco. Y les decía, lo que me puede preocupar a mí es que en determinado momento la sala confirmara. Un meme que circuló hoy en las redes decía 4 años para aprender los dos sistemas, el procesal inquisitivo y procesal acusatorio. Salgo y practicarlo y problema. Y ahora que me lo cambien, obviamente es un gran problema. El lunes se supone que presentan ya estas reformas. No sabemos si van a ser las mismas que se filtraron en los últimos 15 días, porque son numerosas las reformas, a 15 artículos constitucionales y 3 leyes nuevas y reformas a la Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es un gran problema. Si nosotros ahorita no dominamos lo que está en vigor, ver la diferencia va a ser un problema, ¿sí? Pero entonces, esto que hicieron, que suelta la orden de aprehensión, pero te falta tanto, nunca lo habíamos visto en mi vida que trabajé en el Tribunal Superior de Justicia y en mi vida académica tampoco, ¿sí? Decir, falta tanto para que prescriba el delito, ¿sí? Pero bueno, si quieres, Javier, ahorita cortamos para este pedacito ponerlo aparte y seguimos con esta plática.